Hoy vamos a hablar de las aproximaciones y el redondeo. Después de haber visto los diferentes tipos de números, bueno, tenemos claro que existen las fracciones, ¿verdad? Que a veces o muchas veces, la mayoría de las veces, pues las vamos a encontrar expresadas con fracciones decimales. Y estas fracciones decimales también, con demasiada frecuencia, van a presentar muchas cifras, ¿sí? Y a veces pues es muy complicado o muy difícil escribirlas todas, sobre todo si son eh, números irracionales, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que aproximar estas cantidades por varias razones. A veces porque no sabemos o no conocemos su valor exacto, ¿sí? Quizás porque nuestro instrumento que utilizamos también no puede tener la precisión exacta. ¿A qué se refiere este hecho de la precisión exacta? Bueno, pues si yo quiero medir mi estatura, por ejemplo, ¿sí? Y la cinta métrica con la que puedo hacer la medición, pues únicamente tiene las divisiones en centímetros, pues la precisión máxima que puedo tener es de centímetros, ¿verdad? No puedo medirlo en milímetros, ¿sí? O si quisiéramos medir la, la mesa, ¿verdad? La superficie de nuestra mesa, lo mismo. Pasa cuando tenemos cantidades muy grandes, por ejemplo, dice, el área aproximada de Ecuador es 283.561 kilómetros cuadrados, ¿sí? Es aproximado. ¿Por qué? Porque para empezar estamos hablando de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, hay ahí cualquier cantidad de metros, si no digamos centímetros y milímetros que podemos estar despreciando aquí en esta aproximación. La altura total de la Gran Pirámide de Giza es aproximadamente de 138.8 metros aproximadamente. ¿Por qué? Porque es una altura que se hace con cálculos, no se puede medir físicamente como tal, ¿verdad? El peso de una manzana es aproximadamente 250 gramos. Sabemos que de una manzana a otra, pues va a haber variación, ¿verdad? Pero aproximadamente esperamos que pese eso, ¿sí? Lógicamente, pues también va a depender del tipo de manzana, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una manzana roja, esas grandes, bonitas, sí, que 4 manzanas nos da más o menos 1 kilo, bueno, por ahí, claro, si son de esas pequeñitas que vemos ahora que venden, perdón, que venden en el súper, ¿verdad? En bolsas, pues pesarán mucho menos. Entonces, por eso son aproximaciones, ¿verdad? Puede ser que yo no necesite conocer el valor exacto y por eso hacemos esa aproximación, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de las manzanas, ¿sí? O sea, no es de gran importancia para nosotros saber si la manzana pesa exactamente 250 gramos. Simplemente me sirve para darme una idea de que si quiero comprar 1 kilo de manzanas, pues puedo escoger entre 4 o 5 manzanas y con eso voy a tener 1 kilo, ¿ok? Ya, aproximado. Ejemplos, dice, la población de la India es alrededor de 1.800 millones de habitantes, ¿sí?
Obviamente, esta no es una cifra exacta, ¿verdad? Habrá aquí muchos, puede ser que sean menos, seguramente serán más, ¿verdad? Hacia arriba, pero como acostumbramos decir en números redondos, ¿verdad? 1.800 millones. Corro alrededor de 3 horas todos los domingos. Alrededor puede ser que a veces un poquito más, a veces un poquito menos, ¿sí? Son aproximaciones. La economía de China creció a una tasa promedio del 10% por año. Nos está dando un promedio, ¿sí? En porcentaje, no necesitamos saber exactamente año por año cuánto creció la economía de China. Bueno, entonces se hace una aproximación. Para hacer estas aproximaciones a veces recurrimos al redondeo. Redondear un número es aproximar el valor real del número a una cantidad determinada de cifras que nos va a determinar un cierto nivel de precisión. ¿Ok? Estos redondeos los vamos a poder hacer de diferentes tipos dependiendo de esa precisión que yo quiera, ¿sí? Esa aproximación, ya vimos que, por ejemplo, ahí el caso de la población que nos daba de 1.800 millones, ¿verdad? Pues está haciendo una aproximación del orden de los millones, ¿ok? Nosotros en clase estamos acostumbrados a redondear los decimales, pero también podemos redondear cantidades grandes y podemos hacer ese redondeo hacia la unidad, hacia la decena o hacia la centena más cercana. Redondear un número a la decena más cercana es lo mismo que redondearlo al múltiplo de 10 más cercano. Si quiero redondear a la centena, bueno, entonces redondearemos al múltiplo de 100 que esté más cerca. Y así sucesivamente, ¿sí? Reglas del redondeo. Para redondear tendremos que seguir también ciertas reglas, ¿ok? Por ejemplo, fíjense, a mí me dicen 8, redondearlo a la decena más cercana, pues ¿cuál es su múltiplo de 10 más cercano? Pues el 10, ¿verdad? Entonces su redondeo sería 10. Si me dicen que es 8 y redondearlo a la centena más cercana, pues su redondeo sería 0, porque está más cerca el 0 que el 100, ¿sí? A diferencia, si me dicen que es 80, redondearlo a la centena más cercana, bueno, entonces su redondeo sería 100. O que me digan 91, redondear a la centena más cercana, pues el más cercano es 100. O si me dicen 325 a la centena más cercana, ¿cuáles son las centenas en los extremos Trescientos. del 125, el 200 y el 300? Pero ¿cuál está más cerca? El 300. 200, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a ir viendo esa situación del redondeo. Ahora, ¿qué reglas vamos a aplicar o cómo nos podemos guiar? Si la cifra que sigue a la que se está redondeando es menor que 5, mantenemos la cifra que se está redondeando y se cambian a ceros todas las cifras que están a la derecha. ¿Ok? Entonces, nuestro punto medio, que es el 5, va a ser el que nos diga si nos vamos hacia arriba o nos vamos hacia abajo. ¿Ok? Si la cifra siguiente a la que se está redondeando es 5 o más,
Dice, entonces sumarle un 1 a la cifra que se está redondeando y cambiar a ceros todas las que están a la derecha. Por ejemplo, dice, para redondear 3,746 a la centena más cercana. Si vemos el 3,746, ¿sí? Las centenas son aquí el 7, ¿ok? El número que le sigue es un 4, es menor que 5, ¿sale? Entonces, ese es el que yo tengo que redondear. O sea, vamos a redondear acá, en este 7, pero ¿quién me va a guiar? El que está inmediatamente a la derecha, que es, en este caso, menor que 5, ¿sí? Como es menor que 5, quiere decir que la centena, que es la que yo quiero redondear, se queda igual. Esta queda igual en 7. Y los otros números, que sería el 4 y el 6, van a cambiarse por ceros. Entonces quiere decir que el 3,746 redondeado a la centena más cercana, pues es 3,700. Como podemos ver aquí en la gráfica que está aquí en la recta, está más cerca del 3,700 que del 3,800, ¿sí? Me lo indica que la mitad es el 3,750. Entonces vemos que está más cerca del 3,700. Ese es el procedimiento que tenemos que seguir para hacer el redondeo. Esto es aplicando las dos reglas que mencionamos anteriormente. No es necesario para hacer el redondeo hacer el dibujito ¿sí? Ahorita lo estoy presentando solamente como explicación para que identifiquemos claramente esta parte de la conversión de las cifras a cero, ¿sale? Entonces el redondeo sería 3,700 redondeado a la centena más cercana. Recuerden que si hay preguntas, solamente activan su micrófono e intervienen. ¿Y cuando es 5 mayor? Pues entonces nos vamos, déjame regresar porque ya se cambió. Si es mayor que 5, ahorita vamos a ver el ejemplo. La cifra redondeada se le suma 1 y los demás cambian ceros, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Si quiero redondear 81,650 a la unidad de millar más cercana, bueno, aquí ya no vamos a redondear a centena, ahora me está pidiendo millar, ¿sí? Quiere decir que millar es este. Recuerden que cada número tiene su nombre de acuerdo a la posición que ocupa. Son unidades, decenas, centenas, ¿sí? Millares, unidades de millar, decenas de millar, ¿sí? Entonces, los millares, los miles están acá, en el 1, es el que quiero redondear. Me voy a guiar entonces por el 6. Ok. Como el número que está a la derecha del 1 es mayor que 5, dicen, acuérdense que la regla dice mayor o igual. En este caso es mayor, quiere decir que el 1 va a cambiar a 2. Vamos a sumar 1 y cambia a 2. Y todos los demás números a la derecha se cambian por ceros. Como tengo 3 números, 650, entonces los voy a cambiar por 3 ceros. Quiere decir que el 8,650 está más cerca del 82,000 que del 81,000, ¿verdad? Entonces, por eso su redondeo a la unidad de millar más cercana es 82,000, ¿sí? Y esto, aparte de darnos el ejemplo de redondeo a unidades de millar, pues nos da respuesta también a la pregunta de Arturo.
A ver, vamos a ver si funciona esto. Denme un momentito. Ya está. Está. Abrirlo. Vamos a escanear el código, pero necesito abrir primero el ejercicio. Para nuestra primera pregunta, la respuesta correcta es 250, dado que el redondeo es sobre el 4, que es la decena, y el 7 es mayor que 5, entonces el 4 sube y el 7 se convierte en 0. Para el inciso B, 1050 redondeado a la centena más cercana. La centena está aquí en son unidades, decenas, centenas, entonces el 0 es el que voy a redondear y me voy a guiar del que está a la derecha. La regla dice que si es 5 o más, el número a redondear sube 1, o sea que este 0 va a subir a 1 y los demás van a cambiar a 0. O sea que la respuesta correcta es efectivamente, como puso la mayoría, 1100. ¿Sí? Sí. Redondeo de números a una cantidad de cifras decimales. Para redondear a un número decimal es lo mismo que redondear al décimo más cercano. Dos lugares es lo mismo que al centésimo más cercano, ¿sí? Nada más que ahora hay que recordar que estamos hacia el lado derecho del punto decimal, ¿sí? En el punto decimal, después del punto decimal, ahí no hay unidades, simplemente empezamos con las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, ¿sí? Esta imagen, bueno, para recordar, ahí está, el nombre que corresponde a cada dígito dependiendo del lugar que ocupa en relación al punto decimal, ¿sí? Pues tenemos décimos, centésimos, milésimas, 10 milésimos, 100 milésimas, millonésimas, 10 millonésimas, etcétera, ¿sí? Las reglas son las mismas. Nos vamos a guiar del número siguiente a la derecha y la referencia va a ser el 5. El 5 me va a decir si el número se queda igual o sube, y la diferencia es que en este caso no se van a convertir los demás números a cero, sino que los vamos a eliminar, ya no los vamos a escribir, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, para escribir dice 3.21 milésimas redondeado a un lugar decimal. Bueno, entonces el primer lugar decimal es este, ¿sí? El 0. Quiere decir que entonces el número que me va a guiar es el 2. El 2 es menor que 5. Lo que nos dice acá, la primera cifra a la derecha es 2 y es menor que 5. Quiere decir que entonces a este 0 le vamos a sumar 1, ¿sí?
se va a volver 1 y estos dos números van a desaparecer. Entonces, perdón, dije que es menor que 5, entonces aquí se va a quedar igual, ¿sí? Lo que entonces, este 0 que igual a estos desaparecen y solo me queda 3.0. El 0 queda igual, las otras dos cifras desaparecen, entonces redondeado a un lugar decimal, pues va a ser 3.0, ¿sí? Ya tenemos ese redondeo. El redondeo de decimales me lo puede decir en números, o sea, un lugar decimal o dos lugares decimales o cuántos lugares decimales, o me lo puede decir por su nombre, me lo puede decir a décimas, me lo puede decir a milésimas, ¿sí? Escribir 10.583 redondeado a dos lugares decimales. El segundo lugar decimal o la centésima, en este caso, es el 8. De nueva cuenta, la cifra que le sigue es 3, es menor que 5, o sea que el 8 va a permanecer igual, ¿sí? Y el 3 va a desaparecer. Entonces el redondeo me quedaría de 10.583, me quedaría en 10.58. Redondeando a un lugar decimal, 4.371. ¿Sí? 4.371. Para redondear 4.371 a un lugar decimal, pues me voy a guiar del primer lugar decimal, que es el 3. Ese es el que vamos a redondear. Y mi punto de referencia es el número siguiente, que es 7 mayor que 5. O sea que el 3 va a subir, ¿sí? Entonces de 3 sube a 4 y el 7 y el 1 ya no los voy a escribir, de tal manera que el redondeo me quedaría de 4.371 a 4.4, ¿sí? Entonces, esto de redondeo de decimales es el que por lo general estamos nosotros acostumbrados a realizar. Bueno, vamos a ver. Tenemos un nuevo ejercicio. Solo dejen activar la presentación también. Ok, vamos a darlo. Okay. Y bueno, si escanearon el código, pueden empezar a escribir sus respuestas. Vuelvo a poner el código para que lo vean. Y vamos a ir escribiendo sus respuestas. Me dice 10.045 redondeado a dos lugares decimales, ¿sí? Es decir, voy a redondear aquí en el 4. El 4 está seguido de un 5, quiere decir que el 4 sube a 5. ¿Y qué va a pasar con el 5? El 5 desaparece, ¿sí?
Lo que quiere decir que mi respuesta correcta es 10.05. Poner el 0 no sirve de nada. O sea, si yo pongo el 0 ahí, estaría redondeando a milésimas, ¿sí? Me están pidiendo el redondeo a 2 lugares decimales, entonces solo debo de tener 2 números, ¿ok? En la parte decimal. Para el siguiente, ya no nos da tiempo de ver sus respuestas, pero vamos a tener lo siguiente. Me dice redondeado a milésimas. La milésima sería décima, centésima, milésima, o sea, es este tercer lugar decimal. Y está seguido de un 5, o sea que también sube. El 0 sube a 1 y el 5 va a desaparecer, de tal manera que mi respuesta sería 210.671.